Capítulo 122. Enfermedades del aparato respiratorio. Los trastornos respiratorios son la causa más frecuente de ingreso en las unidades de cuidados intensivos neonatales, tanto de recién nacidos a término como prematuros. Los signos y síntomas de dificultad respiratoria consisten en cianosis, quejido respiratorio, aleteo nasal, tiraje, taquipnea, ruidos respiratorios disminuidos con estertores y roncos o ambos, y palidez. Son muchas las lesiones anatomopatológicas que pueden ser responsables de las alteraciones respiratorias, y entre ellas están los trastornos pulmonares de las vías respiratorias, cardiovasculares, del sistema nervioso central, infecciosas y de otra índole. En ocasiones resulta difícil diferenciar de las etiologías respiratorias de las no respiratorias basándose exclusivamente en los signos clínicos. Los signos de dificultad respiratoria constituyen una indicación para una exploración física y una evaluación diagnóstica que incluye la determinación de la ventilación mediante gasometría arterial y de la oxigenación mediante pulsioximetría, así como la evaluación de los campos pulmonares mediante una radiografía de tórax. El tratamiento adecuado y a tiempo es fundamental para mejorar el pronóstico. 122.1. Transición en la respiración pulmonar. El establecimiento satisfactorio de una función pulmonar adecuada en el momento del nacimiento depende de la permeabilidad de las vías respiratorias, del desarrollo funcional de los pulmones y de la madurez del control respiratorio. Se debe eliminar el líquido que llena los pulmones del recién nacido y reemplazarlo por gas. Este proceso comienza antes del nacimiento con un transporte activo de sodio a través del epitelio pulmonar que empuja el líquido desde la luz pulmonar hacia el intersticio y su posterior reabsorción en el sistema vascular. El aumento de las concentraciones de catecolaminas circulantes, vasopresina, prolactina y glucocorticoides activa la absorción del líquido pulmonar y desencadena el cambio del epitelio pulmonar que pasa de secretar cloruro a reabsorber sodio. Se debe establecer y mantener la capacidad residual funcional para desarrollar una relación ventilación-perfusión que permita un intercambio óptimo de oxígeno y anhídrido carbónico entre los alvéolos y la sangre. La primera respiración. El inicio de la primera respiración se debe a una disminución de la tensión arterial de oxígeno y del pH, así como a una elevación de la tensión parcial de dióxido de carbono debida a la interrupción de la circulación placentaria, la redistribución del gasto cardíaco, la disminución de la temperatura corporal y diversos estímulos táctiles y sensoriales. Las contribuciones relativas de estos estímulos al inicio de la respiración no están claras. Aunque los recién nacidos que respiran espontáneamente no necesitan una presión de apertura para crear un flujo aéreo, los neonatos que requieren ventilación con presión positiva al nacer necesitan una presión de apertura de 13 a 32 centímetros de agua y tienen más probabilidad de restablecer la capacidad residual funcional si generan una respiración espontánea con presión negativa. Las presiones esofágicas respiratorias asociadas con las primeras respiraciones espontáneas en los recién nacidos a término oscilan entre 45 y 90 centímetros de agua. Esta presión elevada, secundaria a la respiración contra una glotis parcialmente cerrada, puede ayudar a restablecer la capacidad residual funcional, pero es difícil de imitar con seguridad mediante la ventilación artificial. Esas presiones mayores para iniciar la respiración también son necesarias para vencer las fuerzas opuestas de la tensión superficial, sobre todo en las vías respiratorias de menor calibre, y la viscosidad del líquido que aún permanece en la vía respiratoria, así como para introducir alrededor de 50 milímetros por kilogramo de aire en los pulmones, de lo que 20 a 30 milímetros por kilogramo permanecen en ellos después de la primera respiración para establecer la capacidad residual funcional. El surfactante que reviste los alvéolos aumenta la aireación de los pulmones que no tienen gas al reducir la tensión superficial, lo que disminuye la presión necesaria para abrir los alvéolos. La entrada de aire a los pulmones desplaza el líquido, disminuye la presión hidrostática en la vasculatura pulmonar y aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. A su vez, este incremento del flujo sanguíneo pulmonar aumenta el volumen de la sangre del pulmón
y la superficie vascular eficaz disponible para la captación de líquido. El resto del líquido drena a través de los linfáticos pulmonares, las vías respiratorias, el mediastino y el espacio pleural. La evacuación del líquido puede complicarse en los niños que nacen por cesárea o debido a un déficit de surfactante, cuando existe una lesión endotelial, hipoalbuminemia, una presión venosa pulmonar elevada o cuando el neonato está sedado. Si se comparan con los recién nacidos a término, los lactantes prematuros tienen una pared torácica de gran distensibilidad y podrían estar en desventaja a la hora de establecer la capacidad residual funcional. Las anomalías de la relación ventilación-perfusión son mayores y persisten durante más tiempo en los lactantes prematuros, los cuales pueden presentar hipoxemia e hipercapnia como consecuencia de atelectasias, cortocircuitos intrapulmonares, hipoventilación y atrapamiento de gas. Los recién nacidos más pequeños e inmaduros son los que presentan los trastornos más intensos, que pueden confundirse con un síndrome de dificultad respiratoria. Sin embargo, incluso en los recién nacidos a términos sanos, la oxigenación se deteriora poco tiempo después de nacer y la saturación de oxígeno solo aumenta gradualmente y supera el 90% después de unos 5 minutos. Además, debido a que la presión arterial pulmonar en el pulmón fetal es relativamente alta, es frecuente que exista un cortocircuito derecha-izquierda a través del conducto arterioso poco después del nacer. Si se realiza una pulsioximetría poco después del nacer, se recomienda medir la saturación preductal en la extremidad superior derecha. Patrones de respiración neonatal. Durante el sueño de los primeros meses de vida, los recién nacidos a términos sanos y con más frecuencia los prematuros pueden presentar episodios en los que la respiración regular esté entrecortada por pausas cortas. Este patrón de respiración periódica se caracteriza por episodios breves de pausas respiratorias de 5 a 10 segundos, seguidos de una serie de respiraciones rápidas a un ritmo de 50 a 60 respiraciones por minuto durante 10 a 15 segundos. Las interrupciones respiratorias breves no se asocian a un cambio de coloración ni de la frecuencia cardíaca. La respiración periódica es una característica normal de la respiración neonatal y no tiene importancia pronóstica.